con el público en tiempo real. Así dice allá. Lo que nosotros vamos a hacer es continuar leyendo el libro Este dolor no es mío, y lo escribió Mark Walling, y él nos ha mandado a hacer un ejercicio, Génesis Paola Rodríguez, en donde nos dice que escribamos nuestra última situación problemática que tenemos y la vayamos describiendo como se nos venga a la cabeza. Y luego vamos a descubrir allí algunas frases nucleares y unas quejas nucleares que nos van a ayudar a encaminar y resolver situaciones de aquí en el futuro e ir quitándonos cosas que no nos favorecen. Francisco, Alex, bienvenidos a la lectura. Estamos leyendo Este dolor no es mío de Mark Walling. Y ayer quedamos en la página número 76 y dice el trauma nuclear. Para identificarlo, dice acá: las atrocidades no se dejan enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que no se dan a conocer sus historias. Lo dijo Judith Herman en Trauma y Recuperación. Ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Se ayudan con la inteligencia artificial, nos ayudamos, y hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los adjetivos con que describimos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que acerca de ellos. ¿Qué tal? Gracias por estar allí. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender, dice Mark, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es atender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la historia familiar. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, por su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. De desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico, lo que le mandaron a hacer a mi hijo. La segunda es por medio de una pregunta puente. Vamos allá. A ver, estamos en la página 76 y vamos a recordar todo lo que hay que hacer para resolver historias familiares. Sigo. La pregunta puente. Como vimos en el caso de Zack en el capítulo anterior, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer al miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Zack, la pregunta puente: ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? Nos condujo hasta el abuelo de Zack, que había hecho daño a muchas personas siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien podemos figurarnos que los familiares de Zack no hablaban casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por supuesto, la gente no va a revelar estos secretos. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente
con el pasado. Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podrían expresarse en forma de miedo. Y aquí, para aclararnos las preguntas, un poquito de café antes. Ok, si se han sentido así alguna vez, es una pregunta que nos arroja el sistema. El miedo, ¿podría hacer daño a un niño? Vamos a ejemplificar. Posibles preguntas pueden. ¿Qué miembro de tu sistema familiar, del tuyo, Cata, Don Huicho, Misa y Alexander, podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño en ese caso o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? Así se lo hacen con el trauma que ustedes tengan, que yo tenga. ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? Es probable que una o varias de estas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo y el mío. Lucas, Max, mi bella, bienvenidos a la lectura. Pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar y así se puede perder para siempre una información valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Por el hecho de no atender al dolor, tiene el efecto de hacerlo más profundo. Lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. El Principito. Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curar. Ese sufrimiento volverá a salir a relucir en época posterior y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Y como abuelos tenemos mucha responsabilidad aquí. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. Y aquí nos van a ilustrar con un caso. Salud, buenos días. Y el caso es el caso de Lisa. La propia Lisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora, oído al tambor. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a alguno de sus hijos, a los que no perdía nunca de vista. Oído al tambor en las madres sobreprotectoras. Aunque nunca había pasado nada malo de importancia a ninguno de los 3 hijos de Lisa, a esta le acosaba su frase nuclear: mi hijo morirá. Lisa no sabía gran cosa de su historia familiar, pero dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las preguntas puente siguientes. Oído a la tambora. ¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes, procedentes de los Cárpatos de Ucrania. Los abuelos habían emigrado huyendo del hambre y de la miseria y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Como inmigrantes nos pasan miles de cosas. Sus hijos sabían que no debían preguntarles nada al respecto.
La madre de Lisa era la menor de estos hijos y fue la única que nació en los Estados Unidos. Ni tenía idea. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que algunos de los hijos no sobrevivieron al viaje. El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que lo más probable era que la frase "mi hijo morirá" perteneciera a sus abuelos. Al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y de disfrutar más de ellos. Cuando formules tus preguntas puente, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolverse del todo nunca. Podrías encontrarte cara a cara con miembros de tu familia que sufrieron muchísimo. Es posible que tú estés cargando con sus efectos colaterales. No queremos eso. Vamos a cambiar esto acá a ver si la intensidad de la luz mejora porque está un poquito empañado. Estamos leyendo Este dolor no es mío y lo escribió Mark Walling. A ver si estamos mejor ahora. Yo creo que sí. Ok, ejercicio escrito número 10. Sobre este que ya hemos hecho, vamos a continuar ahondando para encontrar la frase nuclear que nos identifica con nuestra historia familiar, valga la redundancia. Ejercicio escrito número 10. Identificar las preguntas puente a partir de tu frase nuclear. Anotamos acá la frase nuclear, que ya yo tengo la mía, me costó encontrarla, y mis preguntas puente van a ser. Va a ser la pregunta: puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia y de la mía. Otro medio para ello es trazar tu árbol genealógico y construir un genograma sobre el papel. Esto le costó mucho a mi hijo y a mi sobrino. Ya venimos como que, a ver qué oscuro está el día de hoy. Buenos días, Omaira, Erika, Patricia. Vamos a ponerle más luz a esto. Ok, sigamos. El genograma, ¿cómo lo vamos a construir? Bienvenida, Alexander, gracias por estar allí. Un genograma, dice el autor, es una representación visual de un árbol genealógico. Para prepararte el tuyo darás los pasos siguientes. Ok, prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Uy, no creo que conozca mucho de mis bisabuelos. Sigo. Traza el árbol genealógico representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos. Hay una página, un diagrama en la página 177. Luego la dejo aquí colgada para que la vean en las historias. Puedes representar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quién pertenece a cada generación. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que incluyas a los hijos de tus tías, tíos o hermanos, pero tampoco está mal que los incluyas si tú quieres. 2. Junto al cuadrado o el círculo que representa a cada miembro de la familia, escribe los traumas importantes y el destino difícil que vivió esa persona. Edixa Guevara. O puedes tomar una de esas árbol genealógico que es para fotografías y de ahí arrancas. Sigo. Si tus padres todavía viven, puedes pedirles que te cuenten lo que sepan. Si no puedes obtener algunas respuestas, no te preocupes. Bastará con lo que sabes tú. Entre los hechos traumáticos pueden contarse los siguientes: ¿quién murió joven? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de la familia?
¿Quién fue adoptado o quién dio a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto o un niño que nació muerto? ¿Quién cometió un delito grave? Esto lo vas a revisar en tu familia y yo lo voy a revisar en la mía. Carla Vesga. Sigo. ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién fue olvidado o sufrió nada? ¿Quién se fue por el Darién? ¿Quién murió en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato? ¿Quién se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? Estas preguntas son importantes, dice Mark. ¿Quién se sintió responsable? Ok. Estas preguntas son importantes. Si algún miembro de tu familia hizo daño o a otra persona, incluye en tu árbol genealógico el nombre de la persona perjudicada o debes incluir a las víctimas de las personas a las que hicieron daño los miembros de tu familia, pues esas personas han pasado a formar parte del sistema familiar con el que te puedes identificar. Del mismo modo, incluye también a cualquier persona que hizo daño o que a un miembro de tu familia, pues también te puedes identificar inconscientemente con esa persona para sanar. Ok, sigo. Sigamos adelante. ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona en nuestro sistema familiar? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? Incluye a las parejas anteriores de tus padres, qué difícil, y de tus abuelos. Incluye también a cualquier persona que se te ocurra a la que hizo mucho daño a alguien o que hizo mucho daño a alguien. Esto es para construir un árbol genealógico y descubrir los secretos que adormentan y que no nos dejan avanzar. Sigo. 3. Escribe como encabezamiento del genograma, si lo llama, tu frase nuclear. A continuación, observa cada uno de los miembros de tu sistema familiar. ¿Cuál de ellos tendría motivos para sentirse como te sientes tú, como me siento yo? Esa persona podría ser tu madre o tu padre, sobre todo si alguno de los dos tuvo un destino difícil o si el otro miembro de la pareja no lo respetaba. También pudo ser esa hermana de tu abuela que acabó en un psiquiátrico o ese hermano mayor tuyo que nació muerto antes de que nacieras tú y le pusieron tu mismo nombre que se agravan las cosas. Suele ser una persona de la que no se habla mucho en la familia. Observa el ejemplo siguiente. Un poquito de café. A ver. Este genograma, para nosotros agarrar ejemplo, cuenta la historia de una mujer llamada Eli, que vivía acosada por el miedo a volverse loca. Eli siempre había creído que aquel miedo salía de ella misma hasta que construyó la línea materna de su genograma. O podemos arrancar por el trauma en sí e ir preguntándonos estas preguntas puente que dice el doc. Dice acá, se aprecia claramente en el genograma que la sensación de volverse loca no procede de la generación de la misma Eli. La tía abuela de Eli quedó ingresada en un psiquiátrico cuando tenía 18 añitos y murió sola y olvidada. Ningún miembro de la familia pronunciaba su nombre ni contaba su historia porque les avergonzaba, seguramente. Anto, bienvenido. Eli ni siquiera sabía que su abuela había tenido una hermana y solo se enteró de ello a base de hacer averiguaciones. Es interesante el dato de que la tía abuela
fue ingresada en un hospital psiquiátrico cuando tenía 18 años, la misma edad que había tenido la bisabuela cuando provocó involuntariamente el incendio en el que murió su hijo recién nacido. Cuando Ellie tuvo esta visión general de las tres generaciones, pudo entender las cosas de una manera nueva. ¿De quién eran esos sentimientos de locura que había revivido la tía abuela? Y lo que es más importante, ¿qué historia intentaba sacar a la luz de nuevo Ellie reviviendo aquel mismo miedo? Una vez trazado el genograma, empezaba a aclararse la otra o la oscura historia de la familia de Ellie que nadie sabía. A Ellie le había aparecido aquel miedo a volverse loca cuando terminó los estudios secundarios justo a los 18 años. Y aquel mismo miedo que le había estado agotando las fuerzas vital la guiaba ahora en un viaje de autodescubrimiento. Cuanto más estudiaba el genograma, más relaciones establecía. Ellie recordaba que su madre le había dicho que había sufrido depresión postparto durante el primer año de la vida de Ellie. La madre de Ellie, en su sufrimiento, también estaba cargando con el trauma de la bisabuela y no se había enterado. La madre de Ellie le reconoció que desde el momento que había nacido ella había empezado a obsesionarse con la idea de que iba a pasar algo terrible. Más concretamente, la madre de Ellie estaba aterrorizada por el temor de hacer, sin querer, algo que provocara la muerte de su hija. Durante el embarazo le surgieron unos sentimientos insoportables de temor que se le volvieron más intensos todavía cuando hubo nacido Ellie. La madre de Ellie no llegó a establecer la conexión entre aquello y lo que había pasado en su familia. Los hechos de los que no se hablaba conscientemente en la familia se expresaban inconscientemente en los miedos, los sentimientos y las conductas de sus miembros. Y aquí hay un ejemplo de un diagrama para hacer la frase nuclear. Por ejemplo, aquí en el caso de Lisa o de Ellie, que es voy a volverme loca. Ella pone un diagrama con cuadritos donde está su bisabuelo, su bisabuela. De esta pareja nace el hermano mayor de la abuela, que lo representa con un gráfico y un cuadrado. Y después viene la hermana de la abuela. Después tiene otra gráfica donde está el abuelo y su abuela, y hace lo mismo, el padre y la madre, que son sus madres, su padre y ella. Está sencillito, lo voy a poner en las historias por si acaso alguien quiere reconstruirlo. Yo me voy a basar en lo que ya hice y le voy a aplicar la gráfica que está en la página 79 de Este dolor no es mío, de Mark Walling. A ver si me da tiempo de leer esto. Sí. A ver, aquí hay otro ejercicio, Marcolino 1221, Marcolino Dimon. En una hoja de papel en blanco, haz un esquema de los miembros de tu familia, representando a los varones con cuadrados y a las mujeres con círculos. Lo cambias, acompañando a cada uno de ellos con los traumas importantes y los destinos difíciles que vivieron. Encabeza la hoja con tu frase nuclear. Ahora contempla tu genograma con tranquilidad. Deja que tus ojos asimilen el cuadro general sin detenerte demasiado en los detalles. Absorbe la energía de ambos lados de tu familia. Siente el peso de las emociones en cuyo seno naciste, su ligereza o pesadez. Sigo. Compara tu línea paterna con tu línea materna. ¿Cuál de las dos líneas te parece más pesada? ¿Cuál de las dos te produce mayor sensación de carga? Repasa los hechos traumáticos. ¿Quién sufrió un destino más difícil? ¿Quién tuvo la vida más difícil? ¿Qué sentían de esta persona los demás miembros de la familia? Roberto Tobar, bienvenido a la lectura. Sigo.
Estas son preguntas puente. ¿De qué o de quién no se habla casi nunca en tu familia? Si solo dispones de información incompleta, no te preocupes. Déjate guiar por tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones corporales. ¿Quién pudo sufrir emociones semejantes? Es probable que tu frase nuclear existiera ya desde mucho antes de que tú nacieras siquiera. Y aquí nos van a hablar de un caso cortito. Veamos el caso de Carole, cuya frase nuclear procedía de su abuela. Carole tenía sobrepeso desde los 11 años. De adulta, el peso le rondaba casi siempre los 140 kilos. Con 38 años pesaba más que nunca. Carole había tenido muy pocas relaciones de pareja y no se había casado. Carole decía que se sentía ahogada y asfixiada por su peso y traicionada por su cuerpo. Oímos ya de entrada su lenguaje nuclear que nos está pidiendo que lo descifremos como si algún miembro de la familia nos estuviera pidiendo que resolvamos su trauma. Ok. Con lo que ya sabemos acerca del lenguaje nuclear, podemos formular las preguntas puentes siguientes. ¿Qué miembro de la familia se sintió traicionado por su cuerpo? ¿Quién se ahogó? ¿Quién se asfixió? Carole me explicó, me desarrollé pronto, mucho antes que el resto de las niñas. Tuve la primera regla a los 11 años y ya entonces empecé a odiar mi cuerpo. Sentí que mi cuerpo me había traicionado por desarrollarse tan temprano. Fue entonces cuando empecé a ganar peso. Otra vez esa idea interesante de sentirse traicionado o traicionada por su propio cuerpo. Y una pista nueva, Carole se sintió traicionada por su cuerpo cuando éste se convirtió en un cuerpo de mujer, un cuerpo que ella era capaz de crear vida en su vientre. Cuando añadimos esta información al conjunto, se nos ocurren nuevas preguntas puente. ¿Qué mujer de la familia de Carol se sintió traicionada por su vientre? ¿Qué cosa terrible podía suceder a Carole si se hacía mujer o se quedaba embarazada? Hasta aquí todas las preguntas han dado en el clavo, solo que todavía no lo sabemos. Añadamos al conjunto el peor de los miedos de Carol. Me quedaré sola sin tener a nadie. Con 140 kilos de peso, aislada de los demás, Carole iba camino de hacer realidad el peor de sus temores. Bienvenido, Miguel Ávila 2602. Combinemos ahora todas las piezas y armemos el rompecabezas e investiguemos el mapa del lenguaje nuclear de Carole. Recordemos que la angustia de Carole comenzó cuando su vientre se volvió fértil. Estas son las palabras que ella decía, las palabras que constituyen su mapa del lenguaje nuclear. Entonces mañana seguimos leyendo este libro para armar el rompecabezas de nuestra historia familiar. Quedamos en la página número 80 del libro Este dolor no es mío, de Mark Walling. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Hoy me adelanto un poco porque tengo que hacer algunas cositas, pero dejo esta lectura colgada. Carmen, mi amor, bienvenida. Besito para ti. Dejo la lectura colgada en YouTube, Instagram y TikTok y mañana continuamos con el mapa del lenguaje nuclear de Carole y el nuestro si hicimos el ejercicio. Un besito, Ismael, Miguel Ávila, que les vaya todo chévere. Mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Un besito, bye.